Santiago Bulat, por favor, adelante, un placer presentarte. Gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Gracias por estar de este lado. Gracias por la presentación y por la invitación, por supuesto, a todo el equipo de Somos Pyme. Voy a sacar esto que estoy lleno de cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía. Obviamente para eso estamos acá, para arrancar la mañana con todo, hablando un poco de economía. Porque vamos a repasar un poquito, me parece, 3 puntos fundamentales a la hora de entender un poco dónde estamos parados. A ver si esto me funciona. A ver, apunta a algún lado en particular. Ahí está. Ahí va. Bueno, vamos a repasar 3 ejes en particular. Yo sé que van a tener una jornada larga quienes se queden, pero efectivamente me parece que empezar con un panorama de qué es lo que está sucediendo en el mundo, y en particular en la Argentina también, es importante. Sabemos que estamos en un mundo complicado, un mundo que vino en 2020 con una recesión brutal a partir de la pandemia y obviamente las cuarentenas asociadas a esa pandemia, pero que ahora le está afectando otro de los problemas que tiene que ver con la inflación. La inflación volvió al mundo, ahora lo vamos a ver en algunos números, y el mundo empezó a tomar medidas para restringir esa inflación, aumentando la tasa de interés. Lo que quiere decir a grandes rasgos esto es, se terminó la plata en el mundo. La plata gratis en el mundo se terminó y ahora todos los proyectos de inversión van a necesitar tener fundamentals mucho mejores. La plata va a ir solamente a activos que no tengan tanto riesgo, por eso estamos viendo caídas muy fuertes en las criptomonedas, por ejemplo, por eso estamos viendo una salida de acciones muy importante. Y lo que empezamos a ver es que el mundo empieza a resguardarse un poco más de mucha incertidumbre y de una inflación que permanentemente nos está comiendo los ahorros. Segundo punto, vamos a venir para Argentina, vamos a hablar un poco del Fondo Monetario Internacional y el Frente Nominal. Yo creo que acá se juega el partido más importante y que va a tener impacto en el tercero, que es la actividad económica. No sé si todos lo ven, pero el tercer punto es la actividad económica. Así que esos son los ejes por los que vamos a pasar. Empiezo primero. Como les digo, se terminó el fin de fiesta, empieza el flight to quality, básicamente los dólares del mundo que estaban en diferentes mercados, sobre todo emergentes, tratando de buscar algo más de riesgo, ahora empiezan a buscar mayor certidumbre, tratando de ir a activos de menor riesgo. Bien, esto está impactando, como les decía, en precios de diferentes activos, está impulsando los precios de commodities y obviamente todo lo que está sucediendo en la invasión de Rusia en Ucrania está generando obviamente un aumento en los commodities, sobre todo energéticos, y también a commodities que a la Argentina en particular le sirven, como son en particular los del agro. Bien. Fíjense lo que pasa con la inflación, es lo que yo les comentaba hace un ratito. Vemos que la inflación en el año 2020, vemos caídas incluso nominales de lo que sucedió en la zona euro y en los Estados Unidos. Y fíjense cómo la inflación anual empieza a crecer indefectiblemente. Lo que se ve es que tras la guerra que hubo, la invasión de Rusia en Ucrania, tenemos un salto importante en lo que es el mes de febrero. Sin embargo, después lo que el mundo esperaba era que con una suba de tasas de interés, eso bajara la inflación, es lo que sucede en abril, pero mayo le da una sorpresa al mundo y le dice: la inflación no terminó. La inflación pasa de ser una especie de transitoria a pasar a ser permanente, como lo estamos viendo acá. Y esto generó alertas, obviamente, en todos los bancos centrales, que empezaron a tomar decisiones mucho más duras. Otros países que subieron también la tasa de interés, incluida la Argentina, son los países de Latinoamérica. Fíjense cómo venía la inflación promedio mensual, que son las barritas, y cómo todas las inflaciones van creciendo muchísimo más, acercándose a un rango de entre el 10 y 12%, cuando en general la inflación a la cual apuntan los bancos centrales, tanto en la zona euro como en Latinoamérica, aunque con menores resultados acá, es cerca de un 2% anual. Según lo que está esperando la Reserva Federal, esta tasa de inflación debería descender para fin de año a 2,6%, cosa que se ve cada vez más improbable, y en el caso de la zona euro debería bajar al 4,3%, cosa que también se ve improbable, y que la zona euro en su momento, el Banco Central Europeo, había dicho: no voy a subir tasas, pero ahora definió seguir subiendo las tasas y meterse a comprar activos. Con lo cual, como decimos, estamos en un mundo que volvió a tener un problema que en los 80 se había terminado y en los 90 lo habían terminado, ahora vuelve con mayor fuerza. Se sabe mucho, digamos, hay un consenso general en el mundo
de que la inflación es un mal para la economía. ¿Por qué? Porque distorsiona los precios. ¿Por qué? Porque asigna mal los recursos en la economía. ¿Por qué? Porque afecta al crecimiento. Entonces, el principal objetivo del mundo va a ser bajar la inflación. Y para eso vimos que Estados Unidos, en particular la Reserva Federal, subió la tasa en una sola vez 0,75 puntos y es probable que esto lo vuelva a hacer en los próximos meses. Una suba de tasas tan agresiva no se veía desde el año 94 aproximadamente, tan alta de solamente una vez. Fíjense que siempre es más escalonado de a poco, ahora tuvimos un salto impresionante. Entonces nosotros tenemos un escenario en el cual, después de la crisis de 2008, nosotros hace 10, 15 años más o menos que estamos acostumbrados a que el dinero en el mundo sea barato. Entonces, si alguien salía a tomar deuda, si un país, si una empresa salían a tomar deuda al exterior, íbamos a estar tomando deuda a tasas baratas. Ese mundo empezaba a cambiar a partir de 2016 aproximadamente, pero digamos, la pandemia hizo que nuevamente la tasa de interés fuera para abajo. ¿Cuál es la lógica detrás de la tasa de interés? Bueno, de alguna manera dejen de gastar, dejen de recalentar la inflación, empiecen a ahorrar. Es un mundo que ahora va a tener mayor tendencia a ahorrar. Si uno pensaba que podía comprarse algo, de repente tener una tasa de interés más alta le permite cambiar esa decisión de consumo para pasar a ahorrarlo. Y es un poco lo que el mundo está tratando de hacer ahora. Y por eso es que vamos a tener mayor desincentivo, vamos a tener un desincentivo a consumir, lo cual puede tener un impacto mayor en la actividad económica. Por ahora la tasa de desempleo en Estados Unidos, lo que es lo que se mide y lo que se ve en paralelo con la tasa de interés, nos permite ver que venía muy bien, porque la tasa de desempleo era de 3,6%, con lo cual la economía de Estados Unidos había crecido mucho y logró recuperar gran parte de los empleos que había perdido. Ahora la pregunta es, si sube esta tasa de interés, bueno, ¿cuánto la podemos subir sin que afecte demasiado la actividad económica? Pero lo que se espera es que para fin de año tengamos una tasa de más o menos 3,5%, o sea, estaríamos por arriba de aquel pico que encontramos previo a la pandemia, ¿no? Y volvemos a un mundo de tasas de interés más altas. ¿Bien? Fíjense lo que está pasando con las monedas, porque no es solamente ver, y esto es obviamente la afectación que vamos a tener en la Argentina y cómo nos pega y por qué sube el dólar o qué es lo que está pasando. El dólar vuelve con esta suba de tasas de interés a apreciarse a nivel global. Y fíjense, bueno, la Argentina siempre va para arriba, con lo cual no lo miremos mucho. Pero si nos fijamos Brasil, que en algún momento venía apreciando su moneda, se termina esa apreciación de la moneda. El real deja de apreciarse y vuelve a devaluar. Chile, que venía apreciándose, vuelve a devaluar. México venía apreciándose, vuelve a devaluar. Lo mismo sucede con China, lo mismo sucede con Perú y bueno, obviamente Estados Unidos, que lo que vemos aquí es el dólar en relación a otras monedas del mundo, que ahora vuelve a tomar valor. Y esto, en algún punto, lo que está haciendo es ponerle mayor presión a la salida de dólares de mercados emergentes, lo cual a nosotros nos va a impactar en básicamente que el dólar tenga mayor presión a estar subiendo o a que seamos menos capaces de retener los dólares, digamos, por lo menos por la cuenta financiera en la Argentina. Fíjense cómo se han movido y cómo esto nos impactó a nosotros positivamente. Vemos la soja en un pico máximo histórico. Acá no se ve básicamente los números de abajo, pero estamos viendo que tanto el maíz como en la soja, nosotros nos vimos beneficiados de alguna manera por el impacto que tuvo esta invasión de Rusia en Ucrania. Vemos que el agro ha sido de los mayores ganadores en el último año y la energía también, los precios que más se han movido. Por ahora los metales no se han movido tanto y la industria que ahora empieza a recuperar parte de lo perdido. Pero en efecto lo que vemos es que de esta transición y de este escenario global que yo les planteaba, tenemos que seguir, digamos, los aumentos más fuertes y que se siguen consolidando mientras este escenario se sostenga, es energía y es el agro. El agro a nosotros nos viene muy bien, la energía por seguir importando nos viene muy mal, que es donde se juega hoy el partido de los dólares de la Argentina. Que entró mucha soja, tenía que acumular una gran cantidad de reservas, ahora lo vamos a mostrar también, no lo pudo hacer y ahora se juega un segundo semestre donde ya no entra la liquidación de soja, pero la energía nos sigue costando. De hecho, en invierno nos va a costar mucho más. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Más o menos? Bien. Bueno, vamos ahora a hablar de Argentina, que acá se van a sentir un poquito más cómodos porque ya todos más o menos lo conocemos, sabemos por dónde vamos. ¿Qué sucedió y qué sucede con el Fondo Monetario Internacional? Bien, lo que dice el ministro de Economía es, se llegó efectivamente a las metas que nos había planteado el fondo en el primer trimestre, o sea, hasta el 31 de marzo, el fondo
te desembolsa la plata, después te hace una revisión por ese mes y después nos vuelve a revisar 3 meses siguientes. O sea, ¿qué quiero decir? En septiembre nos va a estar revisando lo que pasó en junio, en diciembre nos va a estar revisando lo que pasó en septiembre. Mientras tanto, mientras no tengas 2 incumplimientos, te va a seguir dando plata para que sigas pagando los vencimientos. A Argentina le están dando un poquito más de lo que le vence, o sea, le entran un poquito más de dólares, pero en términos generales, el fondo lo que está haciendo es darte los dólares para que se los termines devolviendo. El asunto es que si no te los diera, vos tendrías que salir a comprarlo a las reservas o salir a comprarlo en algún lado del mercado y hoy Argentina medio que no lo puede hacer porque no tiene superávit fiscal para hacerlo y tampoco tiene dólares para venderle y devolverle al fondo. Con lo cual, la salida esta del fondo es no defaultemos, yo no hago demasiado nada, no te pido, no te exijo mucho y no defaultes y después el programa en serio lo hacemos en 2023 cuando haya un nuevo gobierno. Esa es un poco la lógica que tiene detrás este programa. Lo que sí vemos, y ahora empezamos con el acuerdo con el fondo, bueno, perdón, me quedó un poco cortada la pantalla, no sé bien por qué, pero bueno. Con el fondo tenemos algunas metas que son, digamos, unos supuestos y otros que son metas indicativas, ¿no? Los supuestos son los que más o menos deberías cumplir, pero si no los cumplís, medio que no pasa nada. Las otras metas, tanto de déficit primario, como de reservas, como de financiamiento, tenés que sí o sí cumplirlas. ¿Bien? Entonces, lo que se ve en naranja es básicamente la meta. Entonces, lo que te dice es, bueno, ¿cuánto tenés de déficit primario? El primer trimestre lo cumpliste. A marzo, la línea azul está por encima de la barrita naranja, ergo cumpliste. Pero cuando yo te agregué una línea gris, que básicamente si no hubieras contabilizado y hecho un truquito, como que la deuda que tomaste es un ingreso tuyo, en realidad hubieras incumplido. ¿Y por qué está pasando esto? Porque el gasto viene creciendo muy por encima de los ingresos todavía. O sea, no hay, si se quiere, un ajuste fiscal como te está demandando el fondo, sino que contabilizaste la deuda que tomaste y por eso cumpliste. La pregunta es qué va a pasar hacia adelante. ¿Vas a terminar cumpliendo junio? Bueno, por ahora pareciera que si siguen con este esquema, junio también se cumple. Yo creo que se empieza a jugar más el partido en septiembre y sobre todo diciembre, que tenés la mayor cantidad de gastos. Vamos a la meta de financiamiento. Financiamiento, línea azul por abajo de la barrita naranja, nos dice entonces cumplimos, positivo. Venía creciendo mucho la emisión monetaria para financiar al fisco y acá, truquito contable, le vendieron al Banco Central los DEG que le daba el FMI. Entonces dijo, listo, con esto cancelaste adelanto, perfecto, te bajo tu emisión, que fue 380.500 millones de pesos, pasó a 58.000 millones y después pudiste volver a emitir. Es un acuerdo medio tramposo este. Y después si nos vamos a la meta de reservas, que hay muchos que no lo deben estar viendo, por ahí, por fortuna no lo están viendo, no sé. Pero lo que se ve acá, permiso, ¿puedo mover? Porque no quiero que nadie se pierda estos gráficos espectaculares. Bueno, lo que se ve acá básicamente es reservas netas. Venías de 2.272 millones de dólares, empezaste a caer. El primer mes, fíjate cómo lo cumpliste en un mismo día. ¿Y por qué? Porque fue el fondo que te puso una determinada cantidad de dólares que te permitió llegar a la meta. Y te dijo, vos, perfecto, estás en 3.759 millones de dólares, ahora tenés que llegar hacia junio a 6.425 millones de dólares. O sea, que alguien me da la cuenta más o menos cuánto es, de 3.700 a 6.400, más o menos, tenés 3.000 millones de dólares de reservas, tenés que sumar. Bueno, al día de hoy estamos acá. Tiene pinta de que no llegamos. Nos quedan pocos días y deberíamos acumular en este periodo de estos 2.800 hasta 6.425 millones de dólares. Esta meta no se cumple. ¿Pero qué es lo que dice el fondo? Bueno, hagamos la meta anual. Llegá anualmente. Pero fijémonos algo. Acá te piden el primer trimestre 3.500 millones de dólares que tenés que acumular, pasar a 6.400 y acá muy poquito. Y acá muy poquito también. ¿Y por qué te piden menos en los segundos trimestres? En el tercer y cuarto trimestre. Porque la liquidación grande y cuando el Banco Central debería estar comprando dólares es en el segundo trimestre. ¿Y por qué? Por lo que le mostré antes. Entra la soja que está en récord histórico y sin embargo no está pudiendo comprar nada. Hecho por el cual se queja la vicepresidenta de la Nación que dice se le están escapando las importaciones. ¿Por acá este? Yo en realidad soy del staff. Ahí.
Bueno, fijémonos lo que pasa, ¿no? En este contexto, porque yo te digo, che, no puedes acumular reservas, pero la verdad es que si vos ves cuánto se liquidó, cuánto liquidó el agro, hasta el mes de mayo tenés 15.000 millones de dólares, algo que nunca pasó en la historia en mayo. Fíjense cómo el 15 está por encima de todos estos numeritos. Y si vemos lo que fue en años, el 2021 fue la mayor liquidación, en promedio 40% por encima de 2003 hasta la fecha. O sea, esta cantidad de dólares que nos entró es muy improbable que la volvamos a ver. Y acá, cuando entró en enero muchos dólares por la liquidación, lo que vemos acá es que el Banco Central compraba dólares. Línea verde, compró dólares. Línea roja, no compró nada y hoy estamos acá. Prácticamente el Banco Central, con mejores precios y liquidando más el agro, no está pudiendo comprar nada de dólares, ¿no? Entonces, por algún lado se le está escapando la tortuga. ¿Qué es lo que está pasando? Hay tres factores que hay que seguir de cerca. Uno, la energía, volando la energía, con lo cual de alguna manera te entra mucho de exportación, pero también se te va mucho por importación. Otro de los temas, los fletes. Está mucho más caro a nivel global. Digo, lo que ha pasado en el mundo es que también China, que es un gran proveedor de containers, que se ha aislado nuevamente por el coronavirus y demás, ha dejado de producir a la velocidad que lo venía haciendo, se redujo la oferta, los costos aumentaron muchísimo más, el petróleo también aumentó, con lo cual esa combinación te ha dejado hoy que tengas un escenario de mayores costos en el mundo, que cuando tenés que pagar un flete está mucho más caro. Y el tercer punto es la brecha cambiaria. Que si yo le tengo que recomendar a una empresa qué hacer y le digo, che, me parece que van a devaluar en algún momento, o te digo, me parece que no vas a poder importar más porque van a empezar a poner más cepo, cualquiera se anticipa y empieza a importar muchísimo más, estoqueándose para lo que va a hacer después. Entonces, de alguna manera estás potenciando vos las importaciones pese a que tu nivel de actividad no te exija tanto. Y ahora la madre del borrego, que es qué pasa con el dólar, ¿no? Que es todo lo que nos estamos preguntando. Bueno, el otro día me tocó explicarles a unos franceses los diferentes tipos de cambio. Fue un desafío. Bueno, lo que estamos viendo acá son los distintos dólares que seguimos nosotros de cerca en la Argentina, donde tenemos un tipo de cambio, si se quiere, mayorista, que es el que vamos a estar viendo acá, que transita por acá, con una devaluación, como se llama, administrada, ¿no? Que viene todo el tiempo devaluando según lo que el Banco Central diga. Y después tenés distintos tipos de cambio que son libres, que son estos que se mueven por acá arriba, que son el MEP y el contado con liquidación. Y acá tenés un dólar negro, si se quiere, que es el dólar tarjeta, que primero iba como el dólar minorista, que compramos todos, le pusieron un impuesto y después le pusieron retenciones a las ganancias, impuesto país y ganancias. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, ese impuesto, esa línea negra, ese dólar con impuesto, te empieza a marcar, no siempre se cumple, acá no se cumple, pero te empieza a marcar una especie de piso de qué es lo que puede pasar con el resto de los dólares. Si lo miramos previamente, fíjate que los dólares acá se movían como este. Cuando le pones el piso, automáticamente los dólares se empiezan a mover por acá. Entonces, de alguna manera lo que te dice es, bueno, ¿cómo va a evolucionar esto? Y mirá, si el tipo de cambio oficial se sigue moviendo así, que cada vez viene más rápido y ahora lo vamos a ver también, el dólar tarjeta te va a empezar a poner un piso mayor. Fíjense cómo está devaluando cada vez más rápido. Y esto va a ser un piso para la brecha cambiaria. O sea, lo que nosotros podíamos ver es que hace un par de semanitas, si hablábamos, yo te iba a decir, me parece que estamos medio en piso. Y que esto en algún momento tiene que empezar a subir. ¿Y de qué va a depender que estas brechas se sigan moviendo? Si esto se va para arriba, se mantiene o se estabiliza. Bueno, básicamente en la cantidad de pesos que siga metiendo la economía. ¿Y cómo vamos a saber la cantidad de pesos? Por el déficit fiscal y por la cantidad de deuda que puedan colocar. Que la deuda está cada vez más complicado. Hoy el mercado le dice, yo no te quiero comprar más deuda porque tengo miedo de que no me pagues. Y si el mercado no le compra deuda, el Estado tiene que decir, bueno, o emito más o gasto menos, una de dos. Parece que gastar menos no está siendo la opción, excepto por el tema tarifario. ¿Qué es lo que ve el relevamiento de expectativas de mercado? Que vamos a tener un dólar a fin de año de 158, mayorista. El ROFEX, digamos, el mercado de futuros, ve un dólar de 166. Si estamos viendo una brecha de 100, tendríamos a fin de año un tipo de cambio de 320 y la brecha es 80, un tipo de cambio de 285 para fin de año, si esto está acertado. Fíjense lo que venía pasando con el tipo de cambio.
Freno, ¿estamos bien? Bien. ¿No? Bueno, fíjense, esto es una devaluación anualizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo hoy devalúo 0,1, bueno, lo proyecto 365 días del año y digo cuánto sería esa devaluación. Si es 0,2, va a ser un número más. Bueno. ¿Qué es lo que venía pasando a fin de 2020 y 2021? Veníamos devaluando, el Banco Central venía devaluando el tipo de cambio oficial a un nivel de más o menos 55, 56%. ¿Cuándo fueron las elecciones? Las últimas. Noviembre de 2021. Bien. ¿Qué se hace cuando llegan las elecciones? Se para todo. El tipo de cambio, freno. Se deja de devaluar, frenemos la inflación como sea. Efectivamente lo que pasa. El ritmo de devaluación bajó, bajó, hasta noviembre, ¿me dijiste? Bien, perfecto, hasta noviembre. Vuelve a aumentar el ritmo de devaluación. ¿Por qué? Porque dicen, che, ¿cómo hago yo para comprar reservas? Tengo que dejar, digamos, desincentivar a la gente a que compre dólares. Eso lo puedo hacer de dos maneras. Una es un cepo, otra es devaluando, otra es una combinación. Hoy el gobierno está en combinación. Dice, como yo tengo que ser el Banco Central el único comprador, tengo que hacer que los dólares que entren no se vayan por otros lados, porque ustedes se van de viaje, porque ustedes usan la tarjeta, porque la gente importa, porque lo que fuere. Tengo que ser yo, Banco Central, para cumplir con las metas del FMI, tengo que ser el único que logre comprar reservas. Y eso lo puedo hacer o devaluando más, o con mayor cepo, lo estamos viendo. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, lo que vemos es que ahora el ritmo de devaluación de los últimos días te está indicando que estás muy por encima de aquel pico que tuviste en 2021. O sea, el Banco Central ahora está devaluando a una tasa mucho mayor de devaluación permanentemente. Sin embargo, este es el tipo de cambio real. Este es el tipo de cambio ajustado por inflación y por las monedas de otros países a lo largo de la historia. Fíjense que empieza en 2001. El tipo de cambio de la convertibilidad, aquel que tuvimos 1 a 1 con el dólar, a precios de hoy corregido por inflación y por monedas de dólar, sería hoy 88 pesos. Que Kicillof en este momento nos lo dejó en 95. No estaba tan lejos de un tipo de cambio muy apreciado, un tipo de cambio muy barato que queríamos comprar todo lo que pudiéramos con dólares porque veíamos que eso no iba a durar. En aquel momento, esa devaluación ajustada y demás, que fue de 1 a 4 en un primer momento, después desciende un poquito a 3 y pico, sería como que hoy tuviéramos un tipo de cambio oficial de 263 pesos. Que es bastante parecido al tipo de cambio que hoy está por debajo, pero es bastante parecido al tipo de cambio que mantuvimos durante todo este periodo, de 2020 hasta la fecha. Es decir, que estamos manejando una brecha, si se quiere, un tipo de cambio financiero que es como el de la salida de la convertibilidad, un tipo de cambio alto sería para esta economía. Sin embargo, lo que estamos viendo acá es que el tipo de cambio mayorista se viene atrasando a una velocidad importantísima. ¿Por qué? Porque parece que esté devaluando un poquito más fuerte, la inflación es tan alta que el dólar se sigue atrasando igual, queda barato respecto a la inflación. ¿Bien? Esto es lo que el fondo te dijo, vos tenés que volver y no moverte de los niveles de diciembre de 2021. Esto sería como que hoy tenés un tipo de cambio más o menos de 135 pesos, deberías estar hoy, cosa que no estás. El gran problema que tiene esta economía es que hoy se mueve 1 a 1, digamos. Hoy directamente yo veo que estás devaluando más rápido y el pase de inflación es directo. En un contexto de mayor confianza, pasó en otros países de la región, devaluás y no necesariamente tenés una inflación al instante. Acá en Argentina me digo que sí, y sobre todo porque estábamos todos pensando en dólares y con mucha incertidumbre. Pero no fue lo mismo la devaluación del año 2014, el impacto en precios fue directo, y fíjense el atraso fue muy rápido, al impacto de la devaluación de 2016. Tuviste un impacto en precios, pero fue mucho menor. En parte porque había confianza en ese momento de que se venía algo distinto. ¿Qué es lo que pasa con la inflación? Yo les pido perdón los gráficos, pero... Bueno, lo que estamos viendo acá es la inflación mensual. Las barras grises, inflación mensual, los circulitos, devaluación. Esto es lo mismo que yo les mostraba antes, 2020 cómo venía, la devaluación, va frenando. Ese freno, lo que pensaban que iba a suceder es que estas barritas iban a acoplar ese freno, o sea que la inflación iba a bajar a medida que devaluaras menos. Sin embargo, la inflación se mantuvo bastante constante y ahora tenés que aumentar el ritmo de devaluación, como estamos viendo, los círculos verdes cada vez más alto, que es lo mismo que veíamos en el gráfico anterior, y una inflación que te está pasando factura, ¿no? De alguna manera estamos en una inflación
que no baja de 5 hace 3 meses y que hace mucho tiempo que cambiamos a un régimen de inflación e improbablemente bajemos de 4 en lo que queda de este año. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este contexto y por qué traigo un poquito esto? Ay, perdón, estoy acomodando. Bueno, lo que tenemos acá, básicamente, es que en 2018-2019, con ajuste tarifario, teníamos un dólar libre, que a veces se movía más, a veces menos, a veces tuvimos una devaluación de por acá, y tarifas corrigiéndose, que es esta línea que vemos acá. Entonces, tarifas libres o tratando de corregirse entero en su precio, más un tipo de cambio que volaba, dependiendo de lo que sucediera en el mes, y a simple oferta y demanda, sin cepo cambiario, te llevaba a que tuvieras una inflación muy parecida a la de hoy, incluso algo menor. ¿Bien? De ese 67 que tenemos de inflación, bueno, estábamos un poquito por debajo, 59, llegamos en el pico. Lo que se ve acá es que las tarifas prácticamente no las estás tocando, o sea, estás muy por debajo, esta línea que venía acá volando, hoy tenés tarifas que no se están moviendo y un tipo de cambio que hasta ahora lo tenías retenido completamente y que incluso sigue por debajo de la inflación. Y sin embargo, tenés una inflación de 60. O sea, hoy tenés inflación más alta sin ajustar tarifas y sin un salto en el tipo de cambio. ¿Qué es lo que empieza a partir de junio? El ajuste de tarifas, que va a ser para todos y que cada uno se va a tener que anotar para poder recibir el subsidio. Y una devaluación más acelerada, lo cual es difícil de pensar que la inflación, el sendero de la inflación, pueda estacionarse en 60%. Más bien lo que están viendo todos, el consenso de mercado, es que vas a tener una inflación cercana al 73% para este año. Incluso algunos agoreros dicen que todavía puede estar peor eso. ¿Bien? Y en gran parte va a depender de lo que suceda con el tipo de cambio nominal. Hoy todavía es una economía que, pese a la falta de expectativas, sigue importando un tipo de cambio oficial. O sea, es una economía que todavía le impactaría mucho una devaluación fuerte del tipo de cambio oficial. Pese a que, obviamente, la incertidumbre me hace poner un tipo de cambio en el medio, las empresas ya empiezan a pensar sus presupuestos con otro tipo de cambio, pero hoy, como las importaciones siguen pasando ese tipo de cambio oficial, las deudas en parte se siguen pagando con ese tipo de cambio oficial, todavía hay precios que están pensados ese tipo de cambio y una suba muy fuerte te puede impactar muy fuerte en la inflación. Pero es difícil pensar que con la necesidad de hacer ajustes de precios relativos, la inflación pueda bajar. No existe experiencia histórica en la cual con precios desalineados, la ropa va al 70, los electrodomésticos al 50, el dólar al 30%, las tarifas al 10, la salud al 12. Si todo está desordenado, es imposible que todos logremos coordinar expectativas y bajar la inflación. Las paritarias deberían hacerse en un mismo momento para toda la economía, debería haber un ajuste inicial de los precios para después poder empezar a pensar en un sendero de desinflación, que es algo que no está pasando. Si recuerdan, en 2016, cuando se intentó hacer una baja de la inflación, que en 2017 fue positiva, lo primero que tuvieron que hacer es, bueno, levantemos digamos, el piso que hay sobre las tarifas, levantemos el tipo de cambio y ajustemos la economía a partir de entonces. Hoy lo que tenés es distorsión de precios y un ajuste cada vez más rápido de las paritarias. Las paritarias se están negociando a 6 meses como máximo y con revisión a partir de entonces, cuando antes era 1 año y cláusula gatillo si eso no se cumple. Entonces, en economías de alta inflación, los contratos se acortan permanentemente. Y yo no quiero perder porque un mes puedo tener 7 puntos de inflación, lo cual es una locura. No quiero perder y quiero tener cada vez más cerca las paritarias. Eso te lleva a que es uno de los precios de la economía que más mueve y más empuja la dinámica de precios. Hasta que no pongas un cierre de expectativas ahí, la inflación va a estar difícil de controlar. Yo creo que es muy importante lo que sucede acá y obviamente el mercado de la deuda te lo va a determinar también porque si no vas a tener que emitir mucho para financiar al fisco. Entonces, si lo fiscal sigue desordenado y no ajustaste los precios relativos, bueno, es difícil tener una inflación a la baja para este año y para el que viene incluso también. Y el otro factor que empezamos a ver es que si vos devaluaras muy fuerte y los pesos quedaran baratos, yo te incentivaría mucho a que te endeudes en pesos para salir a comprar dólares. Como eso no tiene sentido, el Banco Central empieza a subir también las tasas de interés, lo cual encarece el crédito y facilita de alguna manera o incentiva a que los ahorristas se queden en pesos. Fíjense la tasa de interés.
Con Sturzenegger llegamos a 86% de tasa, bueno, no me acuerdo si era Sturzenegger sobre el final, ya no me acuerdo. Bueno, el gobierno anterior llegó a 86% de las tasas de interés. Este gobierno asume y las empieza a bajar hasta que llega al 38% anual. Yo les dije, empezamos la charla diciendo, en el mundo hay más inflación y tú tienes que subir las tasas de interés. Acá yo te digo, tuviste una inflación del 30 y pico en 2020, tuviste una tasa de interés del 38. En 2021 tuviste una inflación de 50 y pico, tuviste una tasa del 38%. Pareciera que laburar en el Banco Central es bastante fácil, digamos, no había que hacer nada. Pero ahora se pusieron un poco las pilas y el fondo también le dijo, bueno, empiecen a subir las tasas de interés. Y ahora pasaron de 38 a 52%, encareciendo, reitero, el crédito y mejorando lo que es la pérdida con plazo fijo. Si la barrita es verde, el plazo fijo le ganó la inflación, si la barrita es roja, perdiste contra la inflación. No tenemos tanto incentivo para estar en plazo fijo, evidentemente, y es lo que están queriendo cambiar. ¿Bien? Voy a lo último, así Chris no me mata. Fíjense la actividad económica, porque todo esto va a tener que ver con lo que sucede acá en adelante. ¿Se puede mantener el dólar o no se puede mantener el dólar? ¿Vamos a tener más inflación o no vamos a tener más inflación? ¿Se acomodan las expectativas? Bueno, fíjense que vuelvo las elecciones de nuevo. ¿Las elecciones son en año par o en año impar? Par. Bueno, fíjense lo que pasa. Crece la actividad económica, cae en año par. Crece en año impar, cae en año par. Crece en año impar, cae en año impar. O sea, es una economía que está estancada, pero que solamente mete empujes fiscales cuando llega el periodo electoral. Y esta economía, básicamente, tuviste un 2021 que termina muy positivo, sobre todo por el empuje fiscal también, y que arranca 2022 pareciendo que iba a seguir esa tendencia, pero ya cae en este mes y muy probablemente se estanque en estos niveles. Es una economía que va a estar por debajo de la de 2017 y si no tenemos una recesión, un salto del tipo de cambio muy fuerte, probablemente podamos ver que esta economía va a crecer estadísticamente, pero en realidad se va a mantener en esos niveles. O sea, es una economía que va a estar probablemente estancada para lo que quede de este año. ¿Bien? ¿Dónde se juega el partido? Frente externo, COVID, Ucrania, la Reserva Federal. El frente interno, inflación, dólar y el FMI. Si vemos por sectores, el agro viene muy bien. Esto es comparado a 2019. Lo que están viendo es 2019 cómo se concretó y esto es cómo viene 2022 lo que va a ir apareciendo. Industria viene por arriba, comercio viene por arriba, construcción por arriba, hotelería y gastronomía por abajo, transporte y comunicación por abajo. Acá tenés muchos factores que te afectan. De alguna manera la brecha cambiaria te está generando, por ejemplo, que el incentivo a construir sea mucho mayor. No puedo comprar dólares, pero de repente me puedo comprar un terrenito o aprovecho la grifería que de repente está dolarizada y la está manteniendo un tipo de cambio más barato. La industria con un cierre, con una economía más cerrada y con estas distorsiones también me ayuda a motorizar. El comercio con alta inflación, yo digo, ¿qué me voy a quedar con los pesos? Voy y me los reviento. Directamente estoy motorizando el comercio también. Eso obviamente tiene un fin y el fin está puesto en la dinámica inflacionaria. Pero en general el cepo hoy te está generando que algunos indicadores estén mejor en términos sectoriales. Entonces no es una economía que uno diga, uy, estamos destruidos en términos de actividad económica, pero sí es una economía que está funcionando por una macro desordenada, que no es lo ideal. Fíjense la industria automotriz, por ejemplo, el patentamiento muerto, sin embargo la producción de autos volando. Y esto es que se exporta, en general va todo hacia Brasil, pero acá cuando queremos comprar un auto, prácticamente nada, de hecho las importaciones vienen mal. Cuando vemos la construcción, bueno, vemos la construcción está volando, estás dolarizando todo, bien, estás dinamizando, sí, estoy aprovechando los precios, sí, pero cuando querés vender, no te lo compra nadie, las escrituras están caídas. Cuando te digo hotelería y turismo, ¿qué es lo que está moviendo esto? Bueno, recién ahora empezaron a entrar nuevos turistas internacionales, pero cuando uno ve el turismo receptivo, digamos, local, la actividad hotelera está volando. ¿Por qué? Porque lo que te está empujando es el turismo local. Pesos, que no sé qué hacer, me voy de viaje, aprovecho, vuelvo a salir de la pandemia y además me dan un previaje, listo, vamos, salgamos por Argentina. Entonces lo que está dinamizando hoy es también en gran parte lo que está sucediendo con el contexto macro. Y por último, para terminar, esta disyuntiva que se ve, estamos viendo un crecimiento del empleo, pero sí es un crecimiento que cuando vemos el salario está muerto. Entonces de alguna manera ustedes improbablemente, o la gran mayoría, no vea que su salario está creciendo, sin embargo yo te digo, la masa salarial de la economía está creciendo, crece el empleo, pero con salarios malos. ¿Qué quiere decir? No está creciendo el empleo privado, está creciendo el empleo público y el monotributo en general, que tiende a ser empleo de menores ingresos. Así que de alguna manera nos da la pauta de que es una economía que bajo este contexto no está generando puestos
de trabajo de largo plazo, está generando todo más bien corto y tratando de escaparle un poco a los costos laborales, la incertidumbre de contratar y todas cosas que ya sabemos y no nos metemos. Y por último, algo que para mí va a ser muy importante de seguir, es la confianza del consumidor tanto en el gobierno como digamos en la actividad en general. Y lo que se ve de alguna manera es que hoy la actividad en general está, la confianza en el gobierno está muy caída, estamos en uno de los peores momentos, lo cual te da a entender también que en estos contextos es donde se anticipa de alguna manera el mercado a que puede venir una devaluación, a que puede llegar a ser una presión inflacionaria mayor que complique las expectativas en general. Bien, el panorama es complejo, no es fácil, me parece que vamos a tener una economía de acá en adelante que va a transicionar a algo parecido a esto, probablemente con mayor inflación, empezando a soltar mayor inflación. Hay que aprovechar, no endeudarse ajustados por inflación, tratar de estar cubiertos contra la inflación permanentemente y aprovechen los que tengan que importar, a importar todo lo que puedan, porque esto va a ir a cada vez más trabas tratando de evitar esa devaluación que veíamos que podía ser inminente. Muchas gracias.